Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Natacha Reta, yo soy licenciada en enfermería y en esta oportunidad vamos a hablar de los cuidados básicos en geriatría y los factores de riesgo. Bueno, se considera el anciano sano o el adulto mayor sano cuando hablamos no de una persona que no tenga una patología, sino que esta patología no le imposibilite absolutamente nada en cuanto a lo que es sus tareas cotidianas. Cuando hablamos de un anciano de riesgo, según la Organización Mundial de la Salud, establece que debe tener más de 80 años, debe vivir solo, debe haber enviudado en el último año, que haya estado hospitalizado en los últimos 3 meses, la sobremedicación, consideramos la sobremedicación a partir de los 4 o 5 medicamentos que esté tomando el adulto mayor, patologías crónicas que invaliden a las funciones básicas de la persona y presencia de problemas sociales, que esto trae aparejado su problema de salud. Según Barber, que es otro de los autores, considera al anciano frágil o de riesgo porque con frecuencia tiene problemas de salud que le va a imposibilitar el valerse por sí mismo, el hecho de vivir solo, que no tiene a quién recurrir, la dificultad en la vista y que en la audición, que esto le va a impedir relacionarse con los demás, si ha estado hospitalizado en el último año, si necesita que lo asistan con frecuencia, si no come alguna comida caliente, se refiere también a que el adulto mayor no consuma alimentos en mínimo, debe hacer 4 comidas diarias y verdaderamente no estaría cumpliendo con esas características. Y si le impide su salud salir a la calle para poder realizar sus actividades. Según Fried, que es otro de los autores, considera al anciano frágil o de riesgo porque tiene una pérdida de peso involuntaria, si tiene fatiga extrema, si tiene caídas espontáneas. Hay que tener en cuenta que eso es sumamente riesgoso para la salud del paciente porque puede haber fracturas, infecciones frecuentes de cualquier tipo, deterioro en la conciencia, pérdida del equilibrio, delirio, confusión aguda, tiene lenta velocidad al caminar, por supuesto, dentro de sus posibilidades, ¿no? Y bajo nivel de actividad, que es propio del adulto mayor. Se considera al anciano enfermo aquel que se encuentra afectado por una patología, o sea que va a requerir internación, que no se va a poder valer por sus propios medios, que su patología le va a impedir que pueda realizar las actividades de manera cotidiana. El anciano geriátrico es aquel que, debido a su patología o sus patologías y diferentes problemas mentales o problemas sociales, llevan a que necesite una institucionalización, generalmente es en un centro o en un geriátrico. Las diferencias de lo que es la geriatría y la gerontología. La geriatría es la rama de la medicina que va a estudiar las cuestiones más clínicas, terapéuticas y preventivas del anciano, además de la rehabilitación y la recuperación. En cambio, la gerontología es la ciencia que va a estudiar el proceso de envejecimiento de todos los seres humanos y sobre todas las cosas de cada persona en particular y en todo lo que trae aparejado esto. En cuanto a lo que es el envejecimiento, son cambios que generalmente nosotros hacemos siempre hincapié en los cambios físicos que vemos en las personas, por ahí no teniendo en cuenta que este envejecimiento trae aparejado un montón de cuestiones, ¿no? Vemos cambios morfológicos, bioquímicos, fisiológicos y sociales sobre todo, que aparecen en el individuo a lo largo de toda su vida. Empiezan a aparecer en este estadio de envejecimiento las arrugas, las canas, pero sobre todas las cosas pueden tener pérdida de la memoria y demás patologías que pueden llegar a complicar su vida cotidiana.
Las características del envejecimiento en sí es que es universal, es irreversible, todos vamos a pasar por el periodo de envejecimiento, mayor o menores cambios, pero todos los vamos a tener. Son heterogéneos, son individuales, cada uno va a envejecer de la manera que sea, son intrínsecos y los factores no van a ser modificables. Los cambios en este envejecimiento van a ser diversos. Vamos a tener cambios fisiológicos en el sistema nervioso central, donde vamos a tener pérdida del número y la funcionalidad de las neuronas. Esto trae complicaciones y sobre todo en los pacientes que quieren por ahí recordar determinadas cuestiones y no lo pueden hacer. Pérdida del peso y del volumen cerebral. En las meninges va a haber fibrosis, osificaciones y calcificaciones, que esto puede traer aparejado diversas patologías como Alzheimer, como ACVs y demás. Y hay disminución de los neurotransmisores. Otro de los cambios es el cambio en la audición. Pueden tener presbiacusia, falta o disminución en la audición de uno de los dos oídos, cambios degenerativos en las células, engrosamiento de la membrana timpánica, tienen un cúmulo de cera, que esto no solamente trae dificultad auditiva, sino que muchas veces trae dolor, y tengan en cuenta que el dolor hace que se modifiquen, por ejemplo, la presión arterial, la fiebre y demás. La osteoporosis en la cadena de los huesitos de las articulaciones. Otro de los cambios son los cambios en lo que es la vista. Pueden tener presbicia, alteración en la percepción de los colores, no alcanzan a distinguir bien este tipo de colores, no por ahí tanto en los colores primarios, pero sí en los secundarios y demás. Tienen arco senil o cerontoxón, disminución del campo visual, aumento en la presión intraocular y ptosis palpebral, se les cae el párpado muchas veces, puede ser en uno o en los dos ojos, y aparecen una especie de verruguitas, que es la última imagen que yo les puse ahí, que generalmente están en el inicio del ojo. Esto es producto del envejecimiento. También hay cambios fisiológicos en lo que es el aparato digestivo. Adelgaza el esmalte protector y la dentina se hace transparente. La secreción de los jugos gástricos está disminuido, por ende aumenta el pH, por eso pueden tener malestar, pueden tener gastritis y demás. El páncreas y el hígado disminuyen su tamaño y su función. Puede haber casos inclusive hasta de diabetes. Disminuye la secreción de la insulina y se reduce la motilidad intestinal, y esto trae aparejado lamentablemente que las personas no puedan evacuar intestinos como deberían. Otro de los cambios es en el aparato respiratorio. Hay disminución de la movilidad de las costillas, contracción parcial de los músculos que intervienen en la respiración. Hay cifosis, que es esta imagen que yo les puse ahí, la curvatura de la columna. Hay osteoporosis, por eso no tienen buena ventilación. Hay colapso vertebral, calcificaciones en los cartílagos costales. Hay disminución de la distensibilidad torácica y aumento en las infecciones respiratorias. Son muy propensos los adultos mayores a contraer bronquitis, neumonías y demás, que estas patologías pueden llevar a la muerte. Dentro de los cambios fisiológicos en el aparato genital tenemos que distinguir el masculino del femenino. El masculino tiene disminución de los estrógenos, en el caso del femenino aumentan las hormonas. Del masculino tienen distensión en la bolsa escrotal. En el caso del femenino, después de la menopausia se acaban los folículos en el ovario. En el masculino aumenta el tamaño de la próstata. En el femenino hay disminución de los estrógenos. En el masculino tenemos la erección, que se mantiene por más tiempo y aumenta el periodo refractario. Entonces, cuando tengo una erección va a durar muchísimo más tiempo, y desde una relación sexual a la siguiente
va a tener mayor dificultad para volver a tener otra erección. Los cambios fisiológicos que respectan al sistema circulatorio, hay atrofia cardíaca, puede haber disminución del flujo sanguíneo coronario, aumento de las bradicardias y las arritmias. Esto trae aparejado infartos agudos de miocardio. Los cambios fisiológicos en lo que es el sistema urinario, hay disminución en la funcionalidad de las nefronas, hay aumento de la orina residual, por eso sienten como que tienen orinas que por más que sean chiquititas las orinas, eso le va quedando entre orina y orina. Hay aumento de la cantidad de orina que tienen, por eso es muy frecuente que el adulto mayor o utilice pañales o utilice las bombachas o los calzoncillos que vienen específicos, que son descartables para los adultos mayores. Los cambios fisiológicos en general, hay aumento de úlceras por presión, por supuesto, porque están mucho tiempo, muchas veces sentados o acostados. Hay alteración del sueño, no pueden dormir muchas horas. Hay aumento de las patologías cardíacas, neurológicas, urinarias, óseas, dermatológicas y demás. Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que son los signos de alerta en el caso de los adultos mayores. Estas manifestaciones, por supuesto que nos tienen que llamar la atención y sobre todo ahora vamos a ir abordando paso por paso, como para que ustedes se den cuenta en qué casos vamos a tener que llamar al familiar o al médico y en qué otros casos no es necesario porque es producto del adulto mayor. Cuando existe la fiebre, se va a manifestar, es una señal que, por supuesto, nos puede indicar que hay presencia de infecciones, de otras patologías, de enfermedades vasculares, cerebrales, deshidratación y puede haber fracturas. Por supuesto que en el caso de las fracturas muchas veces nos damos cuenta no solamente por la fiebre, sino también por la deformidad en alguna parte del cuerpo. Lo que es el dolor, a ver, en esto voy a hacer hincapié en algo que me parece súper trascendental. Muchas veces nosotros minimizamos el dolor en los demás. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado que me he golpeado la pierna y no me duele tanto, entonces no puedo entender cómo al adulto mayor le duele. Y todo ese tipo de cosas lo que implica es que yo al minimizar no esté distinguiendo cuándo el dolor puede ser un signo importante de alarma para nosotros y cuándo no. Entonces, hay que tomar en cuenta que si el dolor persiste, si nos manifiesta cada rato que le duele alguna parte de su cuerpo, debemos prestar un poco más de atención y muchas veces es preferible llamar al servicio de emergencias o llamar a su médico o al familiar y avisarle de esto antes que le pueda producir alguna complicación en su salud. En cuanto a lo que es el estreñimiento, hay que ver muy bien porque el adulto mayor tiende a no realizar mucha actividad física, por ende el estreñimiento es producto de todo esto. Si nosotros vemos que el paciente no evacúa intestinos cada 2-3 días, es motivo para que se hable con el médico. Inclusive muchas veces es preferible que el familiar le haga esta consulta al médico antes de que pasen este tipo de cosas. Muchas veces no pasa por el tema de la alimentación. Tal vez son adultos mayores que están muy bien alimentados, que consumen mucha fruta, mucha verdura y lácteos, pero igualmente, producto de que no tienen movimientos con frecuencia, viene el tema del estreñimiento. Por el contrario, puede haber situaciones de diarrea, que esto es sumamente perjudicial para la salud. ¿Por qué? Porque pueden haber casos
riesgosos de deshidratación. Y esto traer aparejado a una internación y, por qué no, un infarto o un shock del paciente producto de esta diarrea. Entonces, si el paciente tiene durante 24 o 48 horas de diarrea, ni hablar si lo sumamos con vómitos, es muy probable que este paciente se nos deshidrate en muy poco tiempo. Así que si las diarreas son de consistencia acuosa y demás, hay que acudir al médico lo antes posible. Bueno, como les comentaba recién, el tema de los vómitos puede ser causado por cualquier tipo de patología, pero también generan una complicación sumamente importante, sobre todo si estos vómitos no son por intoxicación y los vómitos son producto de alguna medicación y demás. Entonces, lo que hay que hacer es, antes de que el paciente se nos deshidrate, consultar al médico o avisar o alertar al familiar. Lo que es la pérdida del apetito. Siempre se trata de hacer hincapié en que el paciente consuma mínimo 4 comidas al día. Dentro de lo que son estas 4 comidas, siempre fundamentalmente es preferible que el paciente desayune muy bien, almuerce muy bien y después lo que es la merienda y la cena, muchas veces se conforman con una leche o un yogur con algún sándwich o una cosa así. No estaría del todo bien, pero tampoco es que está muy mal. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que la parte digestiva del paciente no es la misma que cuando eran adultos. Entonces, por ahí consultar con el médico si, sobre todo en la parte de la cena, si la pueden suplantar por una ingesta mucho menos calórica de lo que sería por ahí el almuerzo o el desayuno. Es sumamente importante hacer hincapié en lo que es la medicación y sobre todo la automedicación al adulto mayor, porque esto, por más que sepamos para qué sirven los medicamentos, no es conveniente hacerlo sin la orden del médico. Esto puede traer aparejado un montón de consecuencias y sobre todas las cosas que no sea algo beneficioso para el paciente. Entonces, lo ideal sería que toda característica que tenga en contra del paciente, nosotros consultarle al médico o alertar a la familia. No debemos dejar pasar el tema de la ingesta de agua, de líquidos, y de manera abundante. Hay que también tener en cuenta que el adulto mayor no suele consumir demasiados líquidos. Esto no solamente trae aparejado cuadros de deshidratación, sino que también puede traer aparejado otro tipo de trastornos. Así que hay que hacer hincapié en esto y sobre todas las cosas tratar de darle no solamente mucho líquido, sino también frutas y verduras que le aporten jugos de tal manera que pueda reponer todo lo que va eliminando. Y sobre todo, por supuesto, en el verano. Dentro de lo que es la rutina de los cuidados, nosotros hay que tener en cuenta el tema de la nutrición, que debe ser lo más variada posible, la ingesta de líquidos, pero sobre todas las cosas, la movilización, por más que sea mínima, para ellos es un montón. La rutina de lo que es la estimulación mental, que lo podemos hacer por medio de crucigramas y demás. Y sobre todo brindarle mucho amor y cariño, que en muchos casos falta este tipo de cosas. Lo que es la ayuda en lo que es la actividad que la persona puede hacer, no debemos minimizar, no es cuestión de que el paciente esté en su casa y no pueda picar una cebolla o no pueda hacer ningún tipo de cosas.
Lo ideal sería que nosotros lo estimulemos y, por ejemplo, si quiere cortar una cebolla para hacer una salsa, que bueno, nosotros le digamos que va a cortar la cebolla y nosotros poder ayudarlos con el tema de llevar al fuego a esa verdura y demás. Siempre tratando de, por supuesto, estar alertas y sobre todas las cosas que no generen un trastorno en la vida cotidiana del paciente, pero sí o sí dejarlos que hagan cosas. En cuanto a lo que es la higiene, muchas veces se ve complicado este tema porque el adulto mayor tiende a no querer bañarse. Entonces, así lo haga en la ducha o en la cama nos resulta un poco más fácil porque se lo hacemos nosotros. Nunca hay que obligar a la persona, pero sí incentivarlos a que para estar un poco más frescos, para que esto va a producir que no se les formen úlceras y demás, hay que hacer hincapié en una buena higiene y sobre todo un buen secado con prevalencia de las zonas húmedas, por ejemplo, en las axilas, en la zona inguinal, debajo de las mamas, ya sea hombres o mujeres. Todos esos lugares y sobre todo entre medio de los dedos, tanto del pie como de la mano, hay que hacer hincapié en un buen secado. Las uñas deben mantenerlas cortas y limpias y sobre todo hacer un corte recto, cosa de que no se encarnen. Y en pacientes diabéticos nunca debemos cortar estas uñas, siempre lo debe hacer o un podólogo que esté al tanto de que el paciente es diabético y si no, solamente debemos limarlas. Nunca limarlas en contra de la piel, cosa de que no se produzcan lesiones. La piel, como les decía anteriormente, se debe utilizar de preferencia jabones que sean neutros. El jabón en pan, ese que no tiene ningún tipo de perfume, sería lo ideal. Hacemos una solución jabonosa y con eso le vamos a pasar al adulto mayor. Nunca raspar la piel porque tienen la piel muy finita y lo que vamos a hacer es que esta piel se lastime. Hay que secar muy bien. Si la vamos a exponer al sol al paciente, solamente que sea durante media hora más o menos, ya con eso nos alcanza y nos sobra. Y secar bien en los lugares que yo les decía donde se acumula mayor humedad. Lo que son los masajes rotativos, cambiamos de posición frecuentemente si el paciente no lo puede hacer por sus propios medios. Por más que tenga un colchón antiescaras, deberíamos hacerlo cada 2 horas. No se deben usar ningún tipo de solución como talcos ni maicena porque eso lo que hace es cerrar los poros y no me va a permitir una buena oxigenación. Colocamos almohadas o halos o lo que creamos necesario siempre que vamos a utilizar o alguna almohada o alguna cosa rígida. Hay que envolverlo con una sábana de tal manera que no provoquemos otra úlcera. Así que las zonas que mayormente se van a formar estas úlceras por presión van a ser la zona glútea, del coxis, los talones, las caderas, los codos y los tobillos. En cuanto a lo que son los dientes, debemos cepillar los dientes, por supuesto, como cualquiera de nosotros, después de cada comida y sobre todas las cosas, si tienen prótesis, hay que higienizarlas muy bien de tal manera que por supuesto que durante la noche o los momentos que esté descansando hay que retirarles esas prótesis, higienizarlas muy bien para que no se formen ningún tipo de bacterias. Lo que es la movilización, sobre todo en las personas que no deambulan, hay que hacer hincapié en estas 2 horas que yo les explicaba. Hay que rotar a la persona, sobre todo la persona que está en la cama o una persona que está en un sillón de ruedas. Hay que tratar de rotarla, no por supuesto cuando esté durmiendo. Por favor, el descanso tiene que ser un descanso reparador. Pero sí o sí lo que nosotros debemos hacer, sobre todo si la persona se moviliza por más mínimo que sea ese movimiento, hay que tratar de movilizar cada 2 horas y sobre todas las cosas hay que estirar muy bien las sábanas y el secado de la piel tiene que ser fundamental
para que no se produzcan las úlceras por presión. En cuanto a lo que es la nutrición, debemos evitar lo que son frituras, grasas, los condimentos por ahí muy fuertes. La sal solamente traten de utilizar por ejemplo, si le van a hacer un pedazo de carne, que lo sale la persona en su plato, no salarlo mientras lo preparamos, porque eso va a requerir mayor cantidad de sal, y lo que nosotros debemos evitar es que esa sal la consuma el adulto mayor. Siempre tratando de que los alimentos sean lo más procesados posible, lo más chiquitito posible, y siempre tratando de que le aporte no solamente nutrientes, sino también líquidos, de tal manera que esta persona pueda tener lo que es su nutrición lo más completa que se pueda. Lo que son los medicamentos, siempre los debemos proteger de la luz y de la humedad. Siempre tener en cuenta que el paciente toma tal o cual medicamento, en qué horarios, de qué manera se lo fue indicado. Yo aconsejo siempre que mantengan un cuadernito o algún escrito, de tal manera que lo que le pase a la persona podamos salir corriendo y explicar al servicio de emergencias o inclusive a su propio médico qué medicación es la que está tomando el paciente. No me sirve de nada si yo le digo al familiar o al médico o al servicio de emergencias que está tomando una pastillita roja, una pastillita verde. No, debo conocer, y sobre todas las cosas, qué es lo que está tomando, para qué me va a servir, cosa de que yo tenga presente los signos de alarma, qué es lo que me debo dar cuenta. Sobre todas las cosas, hacer hincapié en cuando yo le doy al paciente, chequear que verdaderamente el paciente esté tomando ese medicamento, no dejárselo ni en la mesita de luz ni en la mano para que en algún momento lo tome, porque es probable que se olvide y no lo tome. Los signos de alarma que nosotros debemos tener en cuenta en lo que son los medicamentos es la fiebre. Cualquier tipo de episodio de fiebre que consideramos arriba de 38 grados con 24 horas de duración, debemos prestar atención porque no es normal. Lo que es la hipertensión, los valores más allá de 150-90 milímetros de mercurio, consideramos que es algo para tener en cuenta, y sobre todas las cosas si el paciente toma antihipertensivos. Síntomas respiratorios, si no puede respirar bien, si tiene una tos continua, si tiene algún dolor mientras está tosiendo, un dolor intenso que le va a impedir respirar bien. Todos esos son signos de alerta. Las alteraciones en lo que es la frecuencia cardíaca, nosotros consideramos que el valor normal es más o menos de 60-90 por minuto, pero más allá de esto, el adulto mayor tiende a ser menor. Entonces, si vemos que el adulto mayor o tiene una frecuencia cardíaca muy elevada o el pulso es muy débil, es motivo para llamar a un servicio de emergencias. Si tiene un picor intenso de la piel o un color amarillento en la piel y las mucosas, por supuesto que debemos alertar de manera inmediata al servicio de emergencias, al familiar o a su médico. Bueno, lo que son los síntomas del aparato digestivo pueden ser vómitos, náuseas, diarreas, constipaciones, sobre todo si vemos que el abdomen está rígido, si tiene un dolor persistente que no cede en las primeras 24 horas, si tiene aparición de sangre, ya sea en la materia fecal o en el vómito, son signos de alarma que debemos avisar enseguida. Los síntomas del sistema nervioso, cuando hablamos de dolores de cabeza persistentes y que no cede con nada, convulsiones, si tiene trastornos visuales fuera de lo normal, ¿no? Puede tener mareos, puede tener desmayos, puede estar transitando un accidente cerebrovascular
y que todo esto nos está indicando que el paciente se puede agudizar en su patología. Las alteraciones de la orina, si disminuye la cantidad de la orina que habitualmente hace, cambios de color o cambios de olor, si no está tomando otra medicación. Si, por ejemplo, se les da algún tipo de antibiótico, es normal por ahí que cambie el color y el olor de la orina. Pero si no ha cambiado su medicación, no debería ser esto normal. Y sobre todo en la zona genital, si empieza a picar, si empieza a arder, también es motivo para avisar al servicio de emergencias o avisar al familiar. Si tuviera algún tipo de cicatriz frente al enrojecimiento, al calor o la hinchazón o inclusive dolor, un dolor intenso, debemos avisar porque es un signo de alerta. Como última instancia, yo les puse ahí que una de las mayores patologías que presenta el adulto mayor es la demencia. La demencia en sí no implica que nosotros nos debamos preocupar o un signo de alerta, pero hay un par de cuestiones que sí debemos tenerlas en cuenta. Va a haber diferentes características, como por ejemplo se va a ver alterada su memoria, la inteligencia, las habilidades sociales, los sentimientos. Nosotros muchas veces decimos que la persona nos cuenta muchas veces lo que les pasó. Para ellos es algo trascendental, por más que nosotros minimicemos absolutamente todo. Entonces, por este tipo de cosas debemos tenerlas en cuenta. Sobre todo si interfiere en la vida cotidiana del paciente. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque tenemos diferentes síntomas, como les decía anteriormente, la pérdida de la memoria, sobre todo en los acontecimientos que le pasaron recientemente, desorientación en tiempo y en lugar. Muchas veces nos cuentan historias que les han pasado en teoría hace muy poquito y son historias que les han pasado cuando eran chicos. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. La idea que le roban inclusive hasta sus propios familiares, ni hablar de la gente que por ahí está encargada de cuidarlos. Y hay que hacer hincapié en que no lo dicen porque verdaderamente así lo sienten, sino producto de esta patología. Tienen incapacidad para aprender y sobre todo cosas más extensas. No pueden mantener, si siempre les gustó leer, ya no pueden mantener la lectura de un libro completo porque se van perdiendo en lo que es el hilo. La pérdida del lenguaje muchas veces, pérdida del control emocional, del comportamiento social y la falta de motivación. Es como en el caso de los niños que se cansan enseguida de hacer las cosas. Bueno, con ellos pasa exactamente lo mismo. Como les decía, estos síntomas no son motivo de alarma para el cuidador, sino que simplemente muchas veces hay que seguirles la corriente porque esto puede llegar a profundizar su estado. Entonces, sí, lo que debemos tener en cuenta son las parálisis, los aumentos de la temperatura, de la frecuencia cardíaca y demás, porque esto sí puede constituir algún tipo de trastorno, pero en sí no es un signo de alarma. Es todo producto de su patología de base, que sería en este caso la demencia. Bueno, espero que les haya servido y les dejo a modo de reflexión esto que me pareció sumamente interesante, que en la vejez los pasos son lentos porque el anciano carga con un niño, un joven y un adulto en su propia historia. Así que ser un poco más empáticos con los adultos mayores, sobre todo si nosotros estamos acompañando en este proceso. Y sobre todas las cosas, tratar de tener en cuenta que nosotros también vamos a pasar por esta situación y la idea es que no lo transitemos de la misma manera que ellos lo van a transitar, de la mejor manera posible. Así que muchísimas gracias y espero haberles sido de mucha ayuda.